Hoy vamos a ver algunos elementos de la visión oriental del hombre. Para empezar, quiero contarles que desde muy temprana edad, mi papá me regaló un libro de las obras completas de Rabindranath Tagore. Tagore, además de ser un poeta, premio Nobel de literatura, fue un gran educador. Y yo desde muy temprana edad estuve estudiándolo y admirando en él muchas de las obras puramente educativas que tenía. Pero además, por supuesto, su hermosísima y extraordinaria poesía. Con el tiempo, después de que empecé el trabajo en psicología, el estudio, empecé a familiarizarme y a admirar profundamente lo que es la formación yogi. Y de eso quiero hablar un ratico porque me parece importante recuperar la parte que más he aprendido, digamos, y que más me ha favorecido, y recomendarles de paso todo su estudio. Porque yo recibí un entrenamiento muy directo en las terapias occidentales, tanto la terapia existencial, digámoslo, como la terapia gestal, en fin, la que más me ha servido y la que más he utilizado, que es la terapia conductual y distintas terapias de grupo. Pero desde muy temprano empecé a admirar y a darme cuenta de la importancia que tenía la formación, por ejemplo, de un yogi. De paso, quiero comentarles brevemente esta primera aproximación. Un yogi afirma que la mente tiene demasiadas dimensiones que resumidas se convertirían, digamos, en cuatro esenciales, de las cuales la primera sería el intelecto. El intelecto, que básicamente lo que hace es operar sobre la realidad diseccionándola. Ellos afirman mucho que, y hay algunos que afirman mucho que el intelecto es como un afilado cuchillo que parte la realidad en partes, las clasifica y las va por reducción estudiando. Para mí eso es muy compatible con lo que es, digamos, el tipo de procesamiento característico del hemisferio izquierdo. Hasta ahí yo veo con mucha claridad esa separación, digamos, de la primera dimensión que tendría la mente según los orientales. Pero después vendría una parte muy importante que se relaciona directamente es con un proceso que es la identidad. La identidad sería otra dimensión distinta y hemos visto en videos anteriores que para mí es fundamental la identidad y la identificación porque eso regula todos los procesos psicológicos, todos incluidos los que haga el intelecto, más todos los procesos fisiológicos y químicos del organismo. Es que todo el organismo funciona como para, digamos, defender y caracterizar la identidad que se haya producido. Entonces habría una segunda gran dimensión cuya actividad ya no es partir y descomponer la realidad y analizarla, sino ejercer la identificación, la identidad. Luego vendría una gran dimensión que es la dimensión de la memoria. Para ellos no solamente es importante la memoria, digamos, lo que se conserva a nivel de cerebro, sino que para ellos todo el organismo es un sistema acumulativo de una memoria gigantesca, porque hablando por ejemplo de memoria genética, ellos dicen, no, hombre, las células nuestras conservan la memoria de lo que pasó hace 1 millón de años, tranquilamente. Y aunque no seamos conscientes de ese proceso, ellas actúan de conformidad con esa historia y con lo acumulado a través de esa historia. Ahí hay unas cosas para mí increíbles, algunas preguntas muy importantes. Por ejemplo, me pongo a mirar, digamos, en lo que es el panorama evolutivo y digo,
desde un cerdo hasta la aparición de un elefante, hay una serie de eslabones que se pueden aislar unos con otros en un recorrido de millones de años. Cuando aparece el hombre, hay un asunto que es absolutamente, digámoslo, llamativo para mí, porque lo que son los primates, que son los animales más cercanos que tenemos genéticamente y conductualmente, es como si hubiera ocurrido un salto súbito, ¡tran! De un momento a otro, ¡pa! Que te aparece el hombre. Como si, incluso como si eso, en lugar de evolución, correspondiera más como a una, digámoslo, experimentación genética, como a una ingeniería genética, como si alguien hubiera hecho experimentos con los homínidos y a partir de esos experimentos hubiera aparecido el hombre. Es tan súbita la aparición y tan difícil el rastreo de los eslabones intermedios que hasta ahora no se ha podido establecer ningún eslabón intermedio entre los primates y el hombre. De todas maneras, para mí el concepto o la dimensión de memoria no solamente es la memoria, digámoslo, actual y la anterógrada que normalmente trabajamos en Occidente, sino una memoria mucho más profunda, hasta la memoria genética de la que les estoy hablando. Y luego vendría una dimensión llamada la inteligencia, mucho más profunda que el concepto de inteligencia que nosotros tenemos en Occidente, o que el concepto de coeficiente intelectual, pero muchísimo más, porque básicamente esa sería la dimensión en donde la operación que hace la mente es la de intelegir, la de comprender y entender su propio funcionamiento y el funcionamiento del mundo. Entonces, cada una de esas dimensiones, digámoslo, en principio estaría determinada por lo que hace, por la manera como actúa. El intelecto analiza, lo que llamamos la identidad, se identifica o hace movimientos de identificación, la memoria recuerda y la inteligencia intelige, comprende, entiende, busca los porqués de las cosas. Desde ese punto de vista yo admitiría esas 4 dimensiones. Otra cosa es que mirando bien esa separación entre esas 4 dimensiones, lo que estoy viendo es que ahí hay una caracterización que también es intelectual. En todo caso, para mí es muy llamativa, digamos, la idea de la formación del yogi, porque por lo que yo entiendo y por lo que sigo cuando escucho a los yogis, que preferentemente miro siempre que puedo a los yogis de tradición tibetana, que son para mí tal vez como el budismo más puro que yo alcanzo a visualizar. Pero en todo caso, para mí son muy importantes porque parecería como si, o parecería no, lo que ellos testimonian es que ellos reciben un entrenamiento muy detallado y juicioso sobre esas 4 dimensiones de la mente. Entonces yo desde siempre hubiera querido tener un entrenamiento directo y por eso me expongo a todas las comunicaciones, tanto escritas como de videos, de películas, de conversaciones grabadas con yogis, ojalá, vuelvo a decir, del budismo tibetano. Entre las grandes cosas que me llaman la atención está la composición del ser humano, porque un yogi normal lo que dice es cosas como esta: hombre, el ser humano está compuesto el 72% de agua, el 12% de tierra, el 6% de
aire y viento, el 4% de fuego, y el resto, que es más o menos un 6%, de lo que llamaríamos espacio. La traducción que yo he visto mucho más, digámoslo, exacta sería la visión como del antiguo éter, el éter, la sustancia que llenaba todo el espacio posible. Porque es como el que le da como la sustancia. Entonces, para mí es muy llamativo que ellos, en lugar de descomponer y descomponer y descomponer y seguir descomponiendo, porque es que nosotros trabajamos es con átomos y no hablamos, y el agua para nosotros es un elemento absolutamente compuesto por oxígeno y hidrógeno, pero entonces para ellos no es importante llegar hasta esa descomposición, sino que trabajan es elementos: agua, tierra, aire, fuego, éter o espacio. Entonces, para mí es llamativo, por ejemplo, porque eso coincide claramente con lo que nosotros concebimos en Occidente como es la composición del cuerpo humano en general. Nosotros sabemos que en realidad la mayor parte del cuerpo humano es agua. Ahora, cuando ya hablamos de otras cosas, como tierra, por ejemplo, ya es mucho más difícil. Para mí eso se asemeja como al suelo, porque en el suelo, sobre todo la capa vegetal, nosotros sí tenemos una composición muy especial de ese suelo. Sabemos, por ejemplo, que una de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 100 años, por decir alguna cosa, es un deterioro tan grande del suelo que lo que consumíamos antes tenía tantos nutrientes que hoy tendríamos que consumir del mismo elemento 8 veces más para conseguir los mismos nutrientes. Entonces, y sabemos que eso es el producto del empobrecimiento del suelo, porque el suelo, digámoslo, la capa vegetal que permite el arado, que permite la agricultura, es un suelo absolutamente vivo, lleno de microorganismos, y eso es lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros tenemos una flora intestinal gigantesca y la necesitamos, y la medicina moderna la cultiva y favorece que nosotros desarrollemos esa flora. Porque interesa absolutamente para todos los procesos digestivos y alimentarios y metabólicos. Entonces, también hay una coincidencia ahí grande con la ciencia occidental, solo que ellos no trabajan elementos reducidos, como llegamos nosotros inclusive con la física cuántica. Es que en la física cuántica llegamos a tanta reducción que ya hablamos es de lo que... todo lo más pequeño que el átomo, las micropartículas, todo lo que sucede en ese mundo infinitamente pequeño. Porque nuestra tendencia en Occidente es al reduccionismo, es descompongamos las cosas, porque si llegamos como a los elementos constitutivos es donde nosotros consideramos que entendemos cuáles son los procesos y cómo funcionan. Pero no, en fin, para mí es muy importante porque cuando ellos explican, por ejemplo, un proceso como la muerte natural, uno alcanza a ver claramente cómo se corresponden las etapas de la muerte con las composiciones que ellos han mencionado del organismo humano. Por ejemplo, cuando empieza el proceso, estamos hablando de la muerte natural, no de ninguna muerte accidental. Una persona que se está muriendo en su casa, digámoslo así, de viejo. Y empieza. La primera pérdida es la pérdida de lo que llaman la tierra. Es lo que primero desaparece, es como si se diluyera en el agua, y eso corresponde a una sensación muy típica de la persona que está empezando ese proceso de agonía, y es que no siente como que su capacidad de respaldarse en una almohada exista, siente como si hubiera un vacío, como si fuera a caerse para atrás
y no tuviera dónde respaldarse. Entonces cuando él siente eso, empieza a pedir que le pongan almohadas, que le ayuden a sostenerse, Y eso corresponde a esa primera etapa donde dice lo que se está perdiendo es tierra, se está disolviendo en el agua. Después viene una etapa que son de duración muy distinta según los pacientes. Puede durar 2 días, 3 días cada etapa, o bueno, una persona puede de pronto demorar cada etapa 1 semana o 2 semanas, en fin. No tenemos un dato fijo para cada una de esas partes del proceso, pero lo que sí tenemos claro es la secuencia que sigue. Entonces, después de perder la tierra, se pierde es el agua. Y ahí empieza claramente el paciente a mostrar claramente que no tiene suficiente saliva, que ya no lagrimea, que ya tienes una sed profunda y que ya empieza a pedir agua, que le queda inclusive hasta difícil a veces tragarla y procesarla y tal, pero es muy clara la pérdida de ese elemento. Después viene lo que llaman la pérdida del fuego, es la pérdida de la temperatura. Y ahí hacen una diferencia muy llamativa para mí porque todavía yo no me la explico, no sé por qué. Pero ellos dicen, hay personas que cuando empiezan a perder el fuego, pierden la temperatura de los pies. Y hay otras personas que pierden es la temperatura de la cabeza. Y afirman, las personas que han vivido bien, y bien es de acuerdo con los principios de ellos, de su conservación, lo que se enfrían son las extremidades inferiores. Las personas que han vivido mal, de acuerdo por supuesto a sus creencias y a sus pautas de conservación y vida, lo que se enfría es la cabeza. Pero en general, en la etapa completa de pérdida de fuego, lo que se siente es claramente una baja de temperatura, claramente. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo muere la persona? Cuando simplemente expira, bota por fin el último pedazo de aire y ya no inspira. En ese momento expira, o sea, muere. Y ahí en ese momento lo que perdió fue el aire. Por supuesto, a mí me llama la atención es porque uno de los entrenamientos que ellos dicen tener es la familiarización con esos 5 elementos de cómo funcionan para poder, digámoslo, manejar su propio organismo. Porque toda la formación de un yogi y toda la formación en general oriental es una formación orientada al estudio de la interioridad del ser, qué pasa adentro, no simplemente qué pasa afuera. Por eso para ellos no es tan importante preguntarle a una persona, ¿tú quién eres? Porque para ellos esa es una pregunta supremamente poderosa, a la cual le gastan en un monasterio de esos toda su vida averiguando quién soy yo, cómo estoy constituido, cómo opero, cómo funciono, haciendo conscientes todos los procesos inconscientes que tiene mi cuerpo y mi organismo. Entonces, en ese estudio gastan toda su vida, por eso para ellos decirle a una persona, ¿tú quién eres? Es una pregunta demasiado densa para ser contestada. En cambio, un occidental muy fácilmente se presenta con sus identificaciones. ¿Quién soy yo? Yo soy un colombiano, tengo tanta edad, soy hombre, nací de tal y tales personas. Bueno, y muy rápidamente casi que resume quién es. Porque él no está orientado jamás a conocerse y a conocer profundamente su funcionamiento. Entonces yo sí quiero comentar que de las cosas que más me han servido a mí en mi vida personal, en la vida inclusive clínica con mis pacientes,
además de toda la terapia conductal, que es la que más he trabajado y la que más conozco, es todo lo que es la influencia oriental. Para mí, por ejemplo, la relajación, la forma de respirar, para mí es fundamental. Y por la noche, cuando yo tengo alguna dificultad, tengo, por ejemplo, una obsesión pensando en algún episodio que me molesta y me perturba, yo inmediatamente lo que uso es básicamente la respiración. Y empiezo básicamente a sentir desde mi estómago, el diafragma, cómo se mueve, inhalando aire, cómo después llega la ampliación de las costillas, del pecho, y cómo llega después hasta la clavícula. ¿Por qué? Porque cuando hay ansiedad, uno tiene básicamente una respiración clavicular, ¿no? Es muy superficial, solamente está aquí respirando con lo más superior de los pulmones. Y ni siquiera la parte intermedia del pecho le estamos utilizando para recibir oxígeno, y mucho menos la parte diafragmática, del estómago, no. Pero cuando vemos, y ellos hablan, por ejemplo, de la respiración verdadera, la respiración verdadera correcta es diafragmática, inmediatamente pectoral y finalmente clavicular. En una cosa que no se hace por etapas, se hace continuadamente. Unos 5 segundos en la inspiración y otros más o menos 5 segundos en la expiración. Y pasa lo mismo, o sea, empieza por evacuar todo lo que es la parte clavicular, la parte pectoral y después la parte estomacal. Entonces, para mí, ese tipo de respiración se traduce muy claramente en unos 2 minutos máximo en un estado de serenidad y paz. Y eso para mí es demasiado importante, porque cuando yo tengo un estrés o alguna ansiedad manifiesta muy claramente, muy evidentemente, uno puede detectar que su respiración está agitada y que es básicamente de tipo clavicular. Entonces, cuando uno corrige esa respiración superficial y vuelve a la respiración profunda, uno en 2 minutos tiene otro estado emocional básico, tiene un estado de sosiego y calma. Y ese estado es demasiado importante y es el que es el que utilizamos en cualquier forma de meditación que vayamos a hacer. Y es utilizable en cualquier momento del día, y su resultado inexorablemente es una sensación de paz, de sosiego, de seguridad. Entonces, yo quise hacer este pequeño resumen, primero como un testimonio personal de agradecimiento a ese enfoque, y segundo porque es muy útil, y porque me parece perfectamente recomendable que para todos los que me escuchan tengan como guía importante el conocer, el acercarse a la influencia oriental. Con mis mejores deseos de progreso para ustedes, nos vemos.